Hola estudiantes, buenas noches. Espero que se encuentren bien, que hayan tenido un lindo fin de semana y vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, ¿ya? Nosotros hemos estado revisando el texto narrativo durante estas últimas clases, ¿cierto? Ya vamos en nuestra clase número 4, correspondiente al segundo nivel medio. Ya los profesores que damos esta asignatura, yo siempre les digo, soy yo la profesora Karina Macías y también el profesor Luis Espinosa, ¿ya? Nuestro objetivo de hoy día cuando termine la clase, nosotros ¿qué deberíamos hacer? Reconocer los personajes y el espacio narrativo. ¿Ya? Eso es lo que hoy día nosotros nos convoca en esta clase. Cualquier duda que ustedes tengan correspondiente a la materia, la pueden ir haciendo durante la clase. Todas las dudas que ustedes vayan teniendo con respecto a notas, con respecto a alguna actividad, todo eso lo hacemos al final de la clase, ¿ok? Entonces, vamos a ir, como siempre, ¿cierto?, recordando algunos conceptos que nosotros hemos visto en clases anteriores, ¿ya? Durante las clases anteriores nosotros hemos visto el concepto de verosimilitud, estuvimos viendo también el concepto de ficción, literatura, vimos a grandes rasgos los géneros literarios, dijimos que estaba el género narrativo, el lírico, el dramático, y nosotros principalmente nos estamos centrando hoy día en el género narrativo, perdón, ya hemos visto algunas características, hemos visto algunos elementos de este tipo de texto. Y la clase anterior, es decir, la semana anterior, ¿cierto? Vimos el narrador, ¿ok? Entonces, hasta ahí me imagino que vamos bien, estamos familiarizados con los temas, ¿ya? Con respecto a estos conceptos que hemos estado realizando. Sacha, si no me equivoco, usted había levantado la mano. Sí, profesora, buenas noches. Dígame. Nosotros teníamos entendido que hoy día había prueba de lenguaje. Sí, yo expliqué la clase anterior, les expliqué que íbamos a hacer la clase de lenguaje y yo el miércoles les iba a mandar el link para que ustedes tuvieran hasta el viernes para buenas noches. ¿Ya? Ah, ya, ok. Sí, así que tranquila, por eso quiero hacer esta clase y ya después lo demás. Por eso dije al inicio de la clase, súper importante, las dudas que tengan con respecto a la clase las vamos solucionando ahora, así como dudas de conceptos, y las dudas relacionadas con pruebas, notas y actividades las dejamos para el final, ¿ya? Entonces, vamos silenciando los micrófonos, porfa. Entonces, continuemos. Tenemos claridad con estos conceptos, el concepto de verosimilitud, de ficción, ¿cierto? Literatura, géneros literarios, texto narrativo y narrador. La última clase nosotros vimos que el narrador es una voz ficticia que nos empieza a relatar este cuento, esta novela o muchas veces también una fábula. Esta voz ficticia puede ser de dos tipos. Por una parte dijimos que podía ser interno y por otra parte dijimos que podía ser externo. Si el narrador era interno, iba a contar, ¿cierto?, la historia desde una perspectiva como un personaje y por lo tanto podía ser narrador protagonista o narrador testigo. El narrador protagonista dijimos que contaba su propia historia, ya lo que a él le había ocurrido. Y dijimos que el narrador testigo contaba la historia de otro, lo que a otro le había pasado. En el caso del narrador externo, dijimos que este tipo de narrador no está dentro del relato, no es un personaje, y sin embargo sabe las cosas que van ocurriendo en esta historia. ¿Ya? Este narrador está fuera del relato y puede ser narrador omnisciente, que se caracteriza por tener un conocimiento total. ¿Ya? El narrador omnisciente, como yo les dije en la clase anterior, tiene un conocimiento absoluto de todo lo que ocurre en el texto, ya de todo lo que va ocurriendo en la historia. Este conocimiento es tan absoluto que este narrador sabe incluso lo que sienten y piensan los personajes. Versus, dentro de estos narradores externos, ¿cierto?, el narrador objetivo que solamente tiene un conocimiento mucho más limitado. El narrador objetivo se limita, ¿cierto?, a solamente lo que ve y lo que escucha. Entonces, de hecho, en la clase anterior terminamos para verificar el objetivo, si mal no recuerdo, con un texto en donde ustedes mismos iban identificando qué narrador predominaba, ¿ya? Entonces, hasta ahí yo me imagino que no hay dudas. El objetivo de hoy día, ¿cierto?, como les dije anteriormente, es reconocer los personajes y el espacio narrativo. Nosotros sabemos ya que las narraciones literarias, como los cuentos, como las novelas, como las leyendas, las fábulas, y hay otras tipologías también, ¿cierto? No solo nos van a contar una historia, sino que además van a crear una especie de mundo en el que esta historia va a empezar a tener sentido. ¿Ya? Este mundo narrado se va a comenzar a construir
a partir de diversos elementos. Entonces, ¿cómo se construye este mundo narrado? Primero se construye a partir de esta voz ficticia que es el narrador. ¿Ya? También se construye a partir de este conflicto narrativo que era lo que hablábamos en la primera clase. Pero además, este texto narrativo se construye a partir de los personajes. ¿Ya? Nosotros sabemos que los personajes hoy día son un pilar fundamental dentro de la narración porque gracias a los personajes es que la historia empieza a fluir y empieza a avanzar. ¿Ya? Si nosotros nos fijamos en el siguiente esquema, recuerden que este PPT lo enviamos al grupo de WhatsApp probablemente entre hoy día, ¿cierto? El PPT es enviado. Si nosotros nos fijamos en el siguiente esquema, nos vamos a dar cuenta que acá tenemos las acciones que son los acontecimientos. Entonces, todos los acontecimientos van a ser estas acciones, estos eventos, ¿cierto?, que van a constituir la trama o el argumento de esta historia. ¿Ya? Por otro lado, vamos a tener a los personajes, ¿ya? Y los personajes son parte súper fundamental de este tipo de texto porque en realidad los personajes son seres que viven ya estos acontecimientos y que en el fondo hacen avanzar la historia. ¿Ya? Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el cuento de la Caperucita Roja, ya un cuento que hoy día tiene una infinidad de interpretaciones, ¿ya? Nosotros nos concentramos en algunos personajes que están en el cuento. Tenemos la Caperucita, tenemos a la abuela, tenemos a un lobo, ¿ya? Y estos personajes son los que van actuando en esta historia y la van desarrollando. ¿Ya? A medida que estos personajes van avanzando la historia, ellos también van avanzando en ella. ¿Ya? También tenemos el narrador, que habíamos dicho que es la voz ficticia, que nos da la impresión, que nos relata la historia, nos empieza a contar esta historia. Y por supuesto que esta historia necesariamente se tiene que desarrollar en un tiempo determinado, ¿ya? Cuándo se desarrolla esta historia y cuánto también dura. ¿Ya? Hay historias como las novelas, por ejemplo, que son muy extensas, son mucho más extensas que, por ejemplo, los cuentos o que una fábula. Ya las fábulas generalmente son muy breves, los cuentos también. Ahora, por supuesto que hay cuentos que son mucho más extensos. Y también tenemos esta como categoría que es mucho más moderna, que es la categoría de esto de los microcuentos, ya que eran los cuentos que yo les decía que ustedes pueden leer en algunas estaciones de metro, que son bastante buenos y bastante interesantes porque en muy pocas líneas, ¿cierto? Se sintetiza todo este género narrativo. Ya si ustedes se fijan en el microcuento, en los dos microcuentos que nosotros leímos la clase anterior, en estos microcuentos nosotros en muy pocas líneas encontrábamos un narrador, un tiempo, un espacio y por supuesto que también nosotros encontrábamos personajes. ¿Ya? Entonces, súper importante empezar a poner énfasis y empezar a poner atención en estas cosas que nosotros leemos de repente en las estaciones de metro, ¿ya? Como son los microcuentos. Entonces, vamos viendo. Tenemos, ¿cierto?, acá a los personajes. Yo les había dicho que efectivamente los personajes son estos seres ficticios, los personajes, al igual que el narrador, son creados por el autor y estos personajes son los que van a vivir estos acontecimientos. ¿Ya? Los personajes habitan en este mundo narrado y se van a desarrollar en él. ¿Ya? Con sus características, por supuesto, con los propósitos que tiene cada personaje y también se van a enfrentar a diferentes conflictos. ¿Ya? Estos conflictos pueden hacer que el personaje cambie alguna de sus características de la personalidad que tienen o muchas veces se pueden mostrar a partir del conflicto algunas características que no se habían notado al principio. ¿Ya? Si nosotros volvemos a pensar en la Caperucita, en un inicio el lobo, por ejemplo, se muestra como un personaje muy amable, muy amistoso, y sin embargo al final nos damos cuenta de que probablemente ese personaje es todo lo contrario. ¿Ya? Y así pasa con muchos cuentos, muchos microcuentos. Entonces es súper importante que nosotros también entendamos que los personajes dentro de la narración pueden ir evolucionando, pueden ir cambiando. ¿Ya? Hay personajes que pueden ser muy buenos al principio y terminan siendo muy malos al final, ¿ya? O puede pasar al revés. Entonces, los personajes siempre van a ir evolucionando. Ahora, existen clasificaciones de personajes. Hay personajes que tienen un mayor grado de importancia y hay otros personajes que en realidad no tienen mayor importancia dentro del relato. ¿Ya? Entonces, es así como nosotros también podemos clasificar a los personajes. ¿A quién se le ocurre cómo podemos clasificar a los personajes? A ver, alguien que active su micrófono que comente a través del chat. ¿Cómo podríamos clasificar? Según su origen, personaje principal y secundario. Personaje principal y secundario, bien. ¿Quién dijo eso? No alcancé a ver acá, el Bruno, ¿no? Yo, profe, Matías Guzmán.
Matías Guzmán, súper bien Matías, efectivamente, ya, efectivamente nosotros podemos clasificar a los personajes en personajes principales y personajes secundarios. Miren, la Carla acá está diciendo algo súper importante. La Carla dice que también se pueden clasificar como personaje protagonista y personaje antagonista. Súper bien, Carla. Ya, efectivamente, los personajes nosotros los podemos ir clasificando como bien ustedes dicen, ya como bien dijo el Matías, como bien dice la Carla. ¿Ya? Entonces vamos a ver esa clasificación. Profe, ¿y según su origen no se clasifican? No, la verdad es que según el origen los personajes no se clasifican. Nosotros, a partir de la narración, ¿cierto? Y de las características de los personajes, nosotros por sí solo podríamos clasificarlo a lo mejor y decir, ah, mira, por las características podemos decir que este es un personaje de estrato social alto, por las características de este otro personaje podemos decir que es de estrato social alto, pero eso es una interpretación que hacemos nosotros, ¿ya? Pero en realidad la narración, ¿cierto? Cuando el autor escribe este cuento siempre tiene una intención. Y la intención es decir, bueno, este va a ser el personaje más importante, que es el personaje principal, ¿ya? Y en el caso del personaje principal, toda la historia va a girar en torno al personaje principal, ¿ya? El personaje principal muchas veces puede ser uno, Profe, pueden ser dos. Dígame. ¿Alguien por ahí tiene alguna duda? ¿No? profe, yo tengo una duda que hacer, tengo una pregunta. Dígame. Hola Alonso, cuénteme. Hola, profe. ¿A qué hora es la prueba de coeficiente 2? ¿Sabe que no? Alonso, eh, yo dije el que tema no ese. se preocupe. Mire, yo dije al principio de la clase, dije dos cosas. La primera, que la prueba, vamos a enviar el link de la prueba entre martes y miércoles para que tengan varios días para hacerla bien. Después de esta clase, también dije que iba a resolver preguntas referidas a las actividades, a las notas y específicamente a la prueba. ¿Ya? Como profe, no le escuché bien. Que hay alguien con el micrófono prendido. Sí, Alonso, de nuevo, yo dije que efectivamente la prueba, iba a enviar el link de la prueba entre martes y miércoles para que ustedes la hagan, ¿cierto? En sus casas tranquilos y se puedan apoyar también en los PPT. Y también dije que ese tipo de preguntas las podíamos hacer al final de la clase, Ay, ¿ya? disculpe, profe, que ando un poquito ocupado, por eso no Y me conecto a la hora. tranquilo, Alonso, no se preocupe, no hay ningún problema. Ya, profe, muchas gracias. Bueno, ya. Entonces, como yo les estaba Profe, diciendo, ¿alguien me habló por ahí? ay, es que yo tenía como una pequeña duda. ¿Qué pasa, Dígame. por ejemplo, con esos personajes que son representados como si pareciera ser principales, pero durante el transcurso de la historia fallecen casi al inicio? Sí. ¿Cómo tomamos esos personajes? Eso lo voy a explicar ahora. Dame un segundito. Lo vamos a explicar ahora. Súper importante lo que dice Ariel, ¿ya? Porque efectivamente tenemos estos personajes principales en donde la historia gira en torno a ellos, son los personajes más importantes. Pero también vamos a tener personajes secundarios. Y estos personajes secundarios son tan importantes como los principales, porque el personaje secundario va a acompañar al personaje principal en todo el desarrollo de los acontecimientos. Y también hay personajes terciarios, ¿ya? Y estos personajes tienen un menor grado de importancia y muchas veces aparecen una vez en la historia y también son importantes porque muchas veces aparecen una vez, puede que el personaje tenga incidencia en un acontecimiento y después fallece. Y a partir de ese fallecimiento empieza, ¿cierto?, toda la trama, toda la historia y finalmente no es el personaje protagonista. Entonces, por eso los personajes terciarios, como bien decía Ariel, ¿cierto?, son súper importantes en el desarrollo de esta historia y de los acontecimientos. ¿Ya? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna, ¿cómo se llama? ¿Tiene alguna duda? ¿No? Según lo que hemos visto hasta ahora. Por ahora no. Sí, en el chat también dicen que por ahora no. Ya, súper bien. Gracias, Violeta, por responder. Gracias, Agnes. Ya. Sigamos entonces. Dentro de estos personajes principales, ya nosotros también vamos a encontrar el personaje protagonista y el personaje antagonista.
¿ya? Generalmente el personaje protagonista es un personaje que trabaja a favor de la sociedad, ya es un personaje bueno, tiene buenas características, tiene un propósito súper claro, versus el personaje antagonista que él hace todo lo posible para que al personaje protagonista las cosas no le funcionen, ¿ya? Si tuviéramos que... como poner un ejemplo, podríamos decir que el personaje protagonista es el bueno, mientras que el personaje antagonista es el malo, ¿ya? Esto generalmente se ve mucho en las obras de teatro, lo vamos a ver más adelante, y también mucho pasa también en las películas, pero en los libros, en los cuentos también lo podemos ver. Si nosotros pensamos en la Caperucita, tenemos una Caperucita que es un personaje protagonista, y tenemos a un lobo que es un personaje antagonista, ¿ya? Entonces, ahí tenemos esa analogía. Continuemos. Pero eso también se conserva. Ariel, ¿nos escucha bien? Está silenciado su micrófono, porfa. Sí, que se escucha como... Ya, ahora sí, Ariel. Ya, es que se escucha un eco. Sí. Ya, por ejemplo, ¿se podría conservar eso cuando los papeles cambian, por ejemplo? Cuando durante la historia ya muestran principalmente el personaje bueno desde un inicio y después, por ejemplo, pueden cambiar y presentan la historia del personaje malo Sí, desde su punto de vista, o sea, su transcurso de su historia y cómo llegó a eso. por supuesto que sí, Ariel. La verdad es que todo eso lo va haciendo el autor al momento de escribir el libro. Ya cuando un autor escribe un libro, él se plantea todo lo que usted está mencionando, lo plantea al inicio del libro. Entonces, muchas veces podemos ver que un personaje es protagonista, pero finalmente nos engaña porque en realidad no era tan bueno como pensábamos, era malo y se van intercambiando papeles, porque al inicio de la clase yo dije que los personajes van evolucionando dentro de la historia, van cambiando sus personalidades también. ¿Ya? O sea, sí, pues los personajes nacen, viven y mueren en la historia, pueden Dentro de la pasar un historia. montón de cosas. Sí. Exacto. Gracias. Sí, miren, acá están poniendo un ejemplo, la Carla da un ejemplo de una teleserie, dice como el Peyuco y Rodolfo, ya, efectivamente cosas así también pasan en los cuentos, ya, y en las novelas, súper bien, Carla. Sigamos. Entonces, estos personajes se desenvuelven en un ambiente narrativo. Y cuando nosotros hablamos del ambiente narrativo, estamos hablando del entorno que va a rodear los personajes, que puede ser un entorno real o también puede ser un entorno ficticio, ¿ya? Y que este entorno puede ser de tres tipos, puede ser un espacio físico, puede ser un espacio psicológico o puede ser un espacio social, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de ambiente físico, es el medio natural en el que sucede el relato. Por lo tanto, si yo pienso en el cuento de la Caperucita Roja, ¿cuál es el espacio físico donde se desarrollan los acontecimientos? Podrían haber dos. Alguien por ahí me podría decir que el ambiente físico es el bosque, por una O la parte, cabaña. o la cabaña. Súper bien, Jessica. Entonces ahí tenemos los dos espacios en el que se desarrolla la Caperucita. Y también tenemos el espacio psicológico. El espacio psicológico corresponde a los sentimientos, los pensamientos de los personajes. Si volvemos a pensar en la Caperucita, el espacio psicológico, por ejemplo, ambiente psicológico de la Caperucita, podría ser de miedo, podría ser de tensión, ¿ya? Porque efectivamente cuando ella se enfrenta al lobo a lo mejor le da un poco de miedo, de temor, de angustia, duda incluso, ¿ya? Confianza. Desconfianza, súper bien, Jessica. Y en el caso del ambiente social, es la condición en la que se desenvuelven los personajes. ¿Ya? Y es ahí cuando yo les decía al principio de la clase que nosotros en el ambiente social podemos diferenciar de acuerdo a cómo se nos describe a los personajes, si pertenecen a una clase social alta, una clase social baja, un estrato social medio. Ya eso se refiere, está referido como a este nivel cultural, a este nivel económico de los personajes. ¿Ya? Entonces, por eso es que el ambiente se clasifica en físico, psicológico y social. El más común es el ambiente físico, porque en realidad es el que todos podemos reconocer de manera muy sencilla, ¿ya? Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? ¿No? No. Súper bien, súper bien. Entonces, nosotros hoy día teníamos como objetivo reconocer las características de los personajes y pudimos distinguir qué tipos de personajes. A ver, ¿quién me puede decir? Secundario. Protagonista y antagonista, profe. Protagonista, antagonista, alguien por ahí dijo principales y secundario. Súper bien, ¿ya? Y dijimos además... Y terciario. Y terciario, bien, Jessica.
Y además dijimos que los personajes, ¿cierto?, cumplen un rol fundamental dentro de la narración porque van a mover la historia, la van a hacer avanzar. Y referente al ambiente narrativo, ¿qué dijimos acerca del ambiente narrativo? Dijimos que era un Que se entorno... clasifican en tres. Súper bien, y que se clasifica en tres, ¿cierto? En ambiente físico, psicológico y social. Ya estoy viendo que en el chat ya están todos respondiendo, no tienen dudas, me parece súper bien. ¿Ya? Entonces, efectivamente, el objetivo de nuestra clase se cumple. Ya, nuevamente, ¿cierto? Ustedes lo pudieron lograr, así que súper bien, felicidades para ustedes. Y les dejo acá dos links con información, ya información adicional referente a la clase, ya el día miércoles, bueno, entonces, perdón, me estaba adelantando, hasta ahí entonces tenemos información adicional con respecto a la clase, a la materia que usted quiera reforzar, ya, de todas maneras esta clase acuérdense que queda grabada, ustedes pueden ingresar a ella, y por lo tanto el PPT también es enviado a los grupos de curso, ¿ok? Entonces, hasta ahí la clase de hoy. Si tienen alguna duda la pueden hacer ahora. Antes que comiencen las dudas, el día miércoles vamos a enviar el link de lenguaje, ¿ya? El día, y yo hoy día, después de esta clase, un ratito más, vamos a enviar un link que tiene 5 preguntas que son cortitas, ¿ya? Para que usted ejercite. Y el próximo, y el miércoles, perdón, el miércoles 1 de septiembre, enviamos el link de la prueba coeficiente 2. La puede hacer hasta el viernes, me la puede enviar, ¿ya? Así que eso por ahora, estudiantes, nos queda poquitos minutos de conexión, así que si tienen alguna duda a esa hora, de lo contrario se pueden retirar. Buenas noches. Profe, ¿este PPT lo van a mandar ahora a los grupos? Sí, hay un PPT que lo vamos a enviar ahora. El otro lo vamos a enviar el miércoles. Ah, ya, profe, gracias. Chao, chao. En la tarde, como a esta hora, vamos a enviar el link el miércoles. Profe, Muchas gracias. Dígame. la guía que mandaron la semana pasada era con nota. Todas las guías que mandamos son con notas, son guías cortitas. Hoy día voy a enviar otra yo. Ah, ya. Ya, profe, gracias, chao. Bueno, chao, chao. Pipe, si quieres desarmar nomás el data. Chao, profe, buenas noches. Chao, chao, que estén bien. Cuídate, Alonso. Igual usted, profe. Chao, Chao, profesora, profe, buenas que esté noches, bien. gracias.